Imagina por un momento que el conflicto de Ucrania deja de ser una guerra limitada a un territorio y empieza a convertirse en algo mucho más peligroso, un enfrentamiento directo entre Rusia y la OTAN. Drones atravesando fronteras, espionaje, ciberataques, sabotaje, guerra electrónica, operaciones de influencia y una carrera armamentística que parece no tener final. Y ahora la pregunta que muchos se hacen es terriblemente sencilla. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar los gobiernos europeos y hasta dónde está dispuesta a llegar Rusia? Porque la tensión ya no es una simple disputa diplomática. La OTAN considera a Rusia una amenaza de largo plazo y los países europeos están aumentando sus capacidades militares. Noruega, por ejemplo, ha reforzado su presencia militar en el Ártico y su frontera con Rusia, en un momento en el que la preocupación por la seguridad del flanco oriental no deja de crecer. Pero aquí aparece la gran contradicción. Los dirigentes occidentales dicen que quieren evitar una guerra directa con Moscú, mientras al mismo tiempo aumentan la presión militar, económica y estratégica sobre Rusia. Y Moscú, por su parte, acusa a Occidente de estar interviniendo cada vez más directamente en el conflicto. ¿Estamos, entonces, ante una guerra no declarada? No exactamente. Y es importante decirlo. La OTAN no ha declarado formalmente la guerra a Rusia. Pero eso no significa que la situación no sea extremadamente peligrosa. Porque entre la paz y la guerra existe una enorme zona gris. Y esa zona gris es precisamente donde está creciendo la guerra híbrida. Ciberataques. Sabotaje. Espionaje. Desinformación. Interferencias electrónicas. Operaciones de influencia. Incidentes con drones. Provocaciones en las fronteras. Ataques contra infraestructuras. La propia OTAN ya ha denunciado durante años este tipo de actividades y la Unión Europea también ha acusado a Rusia de mantener campañas híbridas contra países europeos. Y ahora llega una de las partes más inquietantes. Los incidentes con drones en el espacio aéreo de países de la OTAN están aumentando la preocupación sobre la posibilidad de que la guerra de Ucrania termine desbordando sus fronteras. Recientemente, cazas de la OTAN interceptaron y derribaron un dron sospechoso de origen ruso que había entrado en el espacio aéreo de Rumanía. Y otro incidente había ocurrido poco antes en Letonia. Estos episodios demuestran lo fina que puede ser la línea entre un incidente y una escalada. Porque aquí está el verdadero peligro. No hace falta que ningún gobierno decida mañana por la mañana vamos a empezar una guerra mundial. Una guerra puede empezar también por una cadena de errores. Un dron que entra demasiado lejos. Un misil que cae en territorio de un país aliado. Un avión que es interceptado. Un ataque cibernético que provoca víctimas. Un sabotaje contra una infraestructura crítica. Una respuesta militar. Y después, otra respuesta. Y otra. Hasta que los gobiernos descubren que han cruzado una línea que ya no es fácil descruzar. Y esta es la pesadilla que debería preocupar a Europa. Rusia está incrementando su presión militar sobre Ucrania y diferentes analistas advierten de la posibilidad de una mayor escalada. Reuters informó en julio de 2026 de que fuentes cercanas al Kremlin consideraban alta la probabilidad de una escalada en los meses siguientes. Al mismo tiempo, analistas europeos advierten de que Moscú podría intensificar sus operaciones híbridas para poner a prueba la cohesión de la OTAN, especialmente en su flanco oriental. Y en este tablero aparece una figura fundamental, Donald Trump. La política de Trump hacia la guerra ha sido mucho más compleja de lo que parece a primera vista. Ha presionado para buscar una salida negociada, pero al mismo tiempo su administración ha mantenido una posición que ha generado dudas, expectativas y temores entre los aliados europeos. Algunos gobiernos europeos temen que Estados Unidos pueda no responder de la misma manera ante una eventual agresión rusa contra un país de la OTAN, mientras otros consideran que Europa debe ser capaz de defenderse con mayor autonomía. Y aquí aparece una pregunta que casi nadie quiere formular en voz alta. ¿Podría la presión sobre Rusia terminar produciendo precisamente la escalada que Europa quiere evitar? Porque Moscú también tiene sus líneas rojas.
Y cuando dos bloques militares armados hasta los dientes empiezan a acercarse cada vez más a esas líneas rojas, el margen para los errores se reduce. Y en el fondo de todo esto existe una palabra que asusta a todo el planeta: nuclear. Rusia es una potencia nuclear. Estados Unidos es una potencia nuclear. Y varios países europeos forman parte de una alianza que incluye la capacidad nuclear estadounidense, británica y francesa. Eso significa que una guerra directa entre Rusia y la OTAN no sería una guerra convencional como cualquier otra. Sería una crisis con capacidad para transformar completamente el orden internacional. Pero hay que ser muy claros. Decir que vamos inevitablemente hacia una guerra nuclear sería ir más allá de lo que permiten afirmar los hechos. No es inevitable. No está decidido. Y precisamente por eso es tan importante hablar de ello. Porque el objetivo de una política de seguridad responsable debería ser impedir que un incidente se convierta en una guerra. La OTAN, de hecho, ha declarado oficialmente que no busca la confrontación con Rusia y que mantiene canales de comunicación para reducir los riesgos y evitar una escalada. Pero mientras se dicen estas palabras, Europa se rearma. Rusia se rearma. La OTAN refuerza su flanco oriental. Rusia aumenta su actividad militar y híbrida. Los drones aparecen cada vez más cerca de las fronteras. Los servicios de inteligencia advierten de posibles operaciones de sabotaje y espionaje. Y cada incidente aumenta la desconfianza. Esa es la trampa. Cada bando dice que se está defendiendo. Cada bando dice que el otro está escalando. Cada bando aumenta sus capacidades para sentirse más seguro. Pero cuando los dos hacen exactamente lo mismo, el resultado puede ser que todos terminen sintiéndose menos seguros. Y ahora pensemos en España. Porque muchas veces este debate parece lejano. Parece que todo está sucediendo en Ucrania, Polonia, Rumanía, los países bálticos o el Mar Negro. Pero España forma parte de la OTAN. Y eso significa que cualquier transformación profunda del equilibrio entre Rusia y la alianza terminaría teniendo consecuencias para todos los aliados. Defensa, energía, economía, ciberseguridad, infraestructuras, comercio y, sobre todo, seguridad. Por eso la pregunta no debería ser solamente quién tiene la culpa. La pregunta debería ser cómo salimos de esta espiral. Porque si la respuesta a cada provocación es una provocación mayor, y la respuesta a cada escalada es una escalada todavía mayor, llega un momento en el que la diplomacia se queda sin espacio. Y cuando la diplomacia desaparece, lo que queda es el riesgo. El riesgo de un error. El riesgo de un accidente. El riesgo de una mala interpretación. Y el riesgo de que alguien, en algún momento, calcule mal. Por eso este no es un tema para tomárselo a broma. Tampoco es un tema para convertirlo en una profecía de guerra mundial. Es un tema para vigilar. Porque la historia nos ha enseñado algo terrible: las grandes guerras no siempre comienzan con una declaración formal. A veces comienzan con una serie de pequeños incidentes que, uno tras otro, van haciendo imposible volver atrás. Y hoy Europa se encuentra en uno de los momentos de mayor tensión con Rusia desde el final de la Guerra Fría. La pregunta es si los dirigentes europeos, Washington y Moscú serán capaces de mantener la cabeza fría. Porque poder militar no es lo mismo que seguridad. Y armarse para evitar una guerra solo funciona si al mismo tiempo existen mecanismos para impedir que esa misma preparación termine provocándola. El mundo está observando. Europa está observando. Rusia está observando. Y millones de personas se preguntan exactamente lo mismo. ¿Hasta dónde puede llegar esta escalada? ¿Dónde está la línea roja? ¿Y quién será el primero en decidir que ya es demasiado? Porque si algo debería quedar claro después de todo lo que está ocurriendo, es que nadie gana una guerra nuclear. No hay vencedores. No hay trofeos. No hay segundas oportunidades. Solo existe la necesidad de evitar que el mundo llegue alguna vez a ese punto. Y ahora te pregunto a ti, ¿crees que Europa está aumentando la presión sobre Rusia para evitar una guerra mayor? ¿O estamos entrando en una espiral de escalada cada vez más peligrosa?
Deja tu opinión en los comentarios, porque este debate no ha hecho más que empezar. Y si te ha gustado el video, compártelo, dale un like si no lo has hecho y suscríbete para recibir más videos como este. Con ello nos ayudarás a crecer en la comunidad del saber. Y te invito a que nos veamos nuevamente en el próximo video. Muchas gracias y hasta pronto.